Hola, muy buenas noches, mis queridos seguidores. Buenas noches. Mi nombre es Andrea Rodríguez y bienvenidos al último programa de nuestra primera temporada de Conversando de Teatro con Angie. El día de hoy les tenemos un nuevo y último invitado de esta primera temporada. Muchísimas gracias a todos por estar siempre conectándose y siempre estar pendiente de mis lives. Los quiero muchísimo. Y el invitado que les tengo el día de hoy es un actor de Coavisa, el cual ha estado en algunos proyectos como La Dama Tapada, estuvo también en Sharon Hechicera la primera temporada y ahora en la novela de Si se puede, que se transmite todos los días por Ecoavisa a las 10 de la noche. Y el invitado que les tengo es Fabo Doha. Esperando Fabo Doha. Por fin. Hola Angie, ¿cómo estás? Oli. Hola, hola, ¿Cómo te hola. va? Bien, ¿y tú? Aquí también, te estaba trabajando, estaba Saludos, ensayando, pero bueno. aquí cumpliendo con lo que te prometí. Gracias, muchísimas gracias primero Mira para que por veas que nada más nada con por quién la estoy. apertura. Mira nada más para que veas con quién estoy. Marilyn. Hola, Mimi. Y tengo un Bueno, extra de otro en este canal. caso Y tenemos mira nada más, mira nada más. Hola, Cristian. ¿cómo estás? Oli. Y el direct. Hola. Que Final de Dios te temporada. bendiga. Ahí está. Se final de temporada. Sí, Pero bueno, aquí estamos, Angie querida, gracias. sí, muchísimas gracias, más que todo por la apertura. Y comenzando como el tiempo es oro y nuestro querido Instagram, comenzamos con las preguntas de Silvio rigor. Plaza está conectado. Mira, Silvio, mira con quién estoy, Sí, Silvio. Mi Silvio, lindo. Te mando un beso grande. Ya ves, tengo invitados de lujo adicionales, querida, ¿ves? sí. Ve, justo que yo quería con Marilyn también, con Josie Gallardo. ¿Qué? ¿Cuándo vas a España? También está aquí, en nuestro live. Bueno, cuéntame. Ahí se despide Maquilón, ¿ves? ¡Chao, gusto! Bye. Gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo comenzó tu carrera como actor? Mi carrera como actor arranca casi exactamente hace ya... A ver, lo que pasa es que tengo dos partes dentro de la historia. Entonces, Silvio, también te queremos, te mandamos un abrazote inmenso. Ahí está Silvio Sí, Plaza, el que hace, sí, hola. que hace del bolillo, gran actor. Surge desde hace mucho tiempo atrás, pero bueno, yo soy odontólogo, para los que no lo sepan, pero nunca ejercí. Ya. Eh, y de esas cosas que tiene la vida me llevan arrastrando a la televisión y al teatro poco a poco. Y bueno, ya tengo 7 años en esto, pero fue con una cuestión de convicción, de ganas de querer hacer lo que siempre quise hacer, que fue la actuación. Y me fui involucrando poco a poco con cosas de teatro, con compañeros y todo. Así que así va surgiendo como un hobby, pero que ya cuando cumples cierta edad se convierte en una disciplina y en algo en lo que realmente quieres hacer y quieres disfrutar, ¿no? Entonces por ahí va más o menos el tema. Claro. Oh, ya. Como segunda pregunta tenemos, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En el teatro, en el cine o en la televisión? En el teatro, definitivamente en el teatro es donde me siento mucho, mucho, mucho más cómodo. Ahí es donde realmente disfruto y todo. Espérame nada más un segundito, ¿sí? Un segundito. Ya, ok. La semana prender la luz acá afuera para no incomodar a los compañeros que están conversando y toda la cuestión acá. Oh, Entonces, ya. ajá. Entonces acá me siento mucho más comodito, así que ellos pueden conversar y estar a gusto ahí. Y bueno, ahora sí. Ahora sí estamos. Entonces, bueno, me Ya. siento mucho más cómodo en el teatro.
Hola, hola, hola. Eso salió. Salió. Fue, chicos, sorry, una falla de conexión. Otra vez. Vamos a... Esperamos. Por fin. Ya, ahora sí, perdón. Se nos colgó. Sí, Pero no bueno, te ¿en qué preocupes. íbamos, mi querida? ¿En qué íbamos, mi querida Angie? ¿Qué me Y estabas vamos preguntando? en la segunda pregunta de que me decías que te sentías más cómodo haciendo teatro. Sí, en el teatro es donde realmente yo me siento mucho más cómodo. Sin embargo, la televisión y el cine pues también me apasionan muchísimo y me hace sentir muy a gusto, ¿no? Pero el teatro lo que pasa es que tiene una energía completamente diferente. El teatro tiene esa magia que te la da literalmente en el instante en el que tú sales a escena y que es irrepetible y que cada función es completamente diferente. Entonces, el teatro te da esa energía, te da ese cosquilleo que como actor uno agradece muchísimo siempre. Entonces, Claro, el teatro para mí representa realmente donde yo me siento a gusto y donde yo siempre quiero estar. Sin embargo, la tele y el cine pues también me encantan muchísimo, los disfruto un millón, pero el teatro tiene esa energía o esa magia que no tiene ni la tele y que tampoco tiene el cine, ¿no? Pero entonces si me preguntan siempre digo que el teatro es lo que a mí me da ese, ese esa energía, cosquilleo. bueno, Sí, aparte es un respeto muy bueno, grande porque, como te digo, cada función ninguna es diferente, ninguna es igual a la claro, otra. Entonces, es una cosa completamente diferente. Entonces, sales a hacer lo que te encanta hacer con el respeto que el público se merece y tienes que demostrarlo. Si por a veces se te olvida algo, tienes una capacidad de reacción en ese instante que te surge cuando tienes cancha, cuando estás bien preparado, bien formado. Entonces, el teatro para mí es eso, ¿no? claro. Como tercera pregunta tenemos, ¿siempre quisiste ser actor? Toda la vida, desde que tenía 7, 8 años. Lo que te comentaba en la primera pregunta, ¿no? Entonces surge desde que era muy chiquito y jugaba a hacer teatro con mis hermanos, con mis primos, y yo en las terrazas colgaba con las pinzas de ropa, colgaba las sábanas, y entonces ese era mi Mm, telón, y jugábamos con mis primos, con mis hermanos, entonces ese era el trip, ¿no? Pero por cosas claro, de la vida, obviamente, pues me llevaron hacia otros lados, pero nunca fue el dejar de hacer lo que siempre quise hacer o el gusto por lo que yo quería hacer. Entonces, cuando se me da la oportunidad, digo, este es el camino, que fue a mis 17, 18 años. Sin embargo, como estudié odontología, me llevé por otros lados, por otros caminos, entonces me dediqué a hacer durante 10 años, durante 12 años otra profesión que no tiene nada que ver con la actuación. Pero yo estudié claro, actuación del 2000 al 2002, pero me ausenté 10 años, ya es en el 2012 cuando yo recién retomo la carrera y cuando digo, esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces, desde ahí, inclusive cuando me gradué, te cuento que me tocó dar el speech de graduación y fue cuando yo dije, ok, se lo voy a dedicar a ese niño de 8 años que acostado cuando se iba a dormir pensaba en cómo sería jugar a ser otra persona. Entonces, ese discurso que yo di como graduado era dedicado a mi niño interior, al cual le ah, dedicaba realmente eso, claro, y fue muy emotivo, fue muy bonito porque me lo juré en algún momento y no era a mis 20, sino a los 30, cuando realmente empecé a disfrutar y empecé a vivir todo el proceso de ser actor mientras me preparaba y mientras me formaba. Entonces, pues sí, siempre lo tuve completamente claro, pero que la vida me llevó por otros lados, pues bueno. claro. ¿Tu familia siempre te apoyó en tu carrera? Es muy chistoso porque mi familia al principio no estaba muy de acuerdo, creo que en eso compartimos con muchos compañeros actores, eh, pero cuando ya vieron que realmente era mi vocación y que era lo que realmente yo quería hacer y que es lo que yo quería hacer de mi vida como profesión y como sustento, entonces lo entendieron, lo comprendieron y dijeron, ok, esto es. Y ahora pues están completamente orgullosos, están completamente contentos y nunca faltan a mis obras, mi papi, mi mami, mi abuelita, entonces siempre están conmigo y siempre me dan todo su apoyo. Entonces te sientes ya cobijado, te sientes ya eh, eh, apadrinado, ¿no? Y entonces se dan cuenta ahora que Claro, realmente eso es lo que uno
lo que uno quería hacer, pero todo súper bien. Al principio no, porque les costaba. Eran también otros tiempos, eran los noventas, donde hay mucha más problemática, porque no veían esta carrera como una carrera como tal, la veían Claro, simplemente como un hobby. Entonces yo lo que hice fue decir, ok, es que esto no es un hobby, esto es una profesión, esto es una profesión. carrera en la cual me quiero preparar, me quiero formar y ahí está. Entonces, pues ahora sí se divierten y no faltan a ninguno de mis montajes o a ninguna de mis obras. Hiciste grandes amigos en este trabajo, ¿verdad? Hasta la fecha los conservo y es la gente con la cual yo trabajo, es la gente con la cual yo veo todos los días, con las cuales compartimos, si no es en un foro de televisión, es en las tablas o es en una locación, en un rodaje de cine o de comerciales, pues la gente con la cual fuimos compañeros de universidad con algunos y es con la gente con la cual trabajo constantemente. El círculo también es muy pequeño acá, no tampoco es que es muy amplio, entonces hay gente con la cual tú te ves Claro. casi todos los días y la gente con la cual compartes en uno o dos proyectos y después de unos meses vuelves a compartir con otros proyectos, entonces sí es la gente con la cual yo siempre uno ha trabajado. Y son mis grandes amigos, son gente con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar actualmente y he tenido también la oportunidad de dirigirlos, ¿no? Porque aparte de actor, pues también soy director. Entonces, Claro. sí, son grandes personalidades y que a mí me encanta porque hay gente a la cual yo admiraba cuando antes de yo empezar en esto, los admiraba muchísimo yo sentado como espectador, ¿no? Y los miraba por televisión y ahora ese regalo que me da la vida de poder trabajar con ellos es como, wow, es muy surrealista, ¿no? Es de, o sea, Claro. trabajar con una Prisca Bustamante, con una Marina Salvarezza, entonces es como a la gente que uno Como admira de una chiquito de gran pronto, sorpresa. claro, sí, es como un regalo, es como un regalo en realidad. Entonces es la gente con la cual yo frecuento, con la cual yo me veo y nos vemos, nos abrazamos, nos conocemos, nos comprendemos y sabemos mucho de la vida de nosotros. Entonces sí, es un agasajo trabajar con gente muy querida, porque mucho más allá de la relación que tú tengas laboralmente, es la gente que te rodea día a día y que te conocen y son tus Claro. amigos, que están ahí en las buenas y en las malas. Entonces es un, es un, es un, es una bendición contar con esta gente y trabajar con todos ellos. Otra pregunta también que nos habían hecho era, en tu medio artístico, ¿cuál sería tu inicio para crear un personaje? De ley tienes que estudiarlo, tienes que crearlo y empiezas a tomar cosas de otras personas que están en tu día a día. Es que también influye muchísimo, depende muchísimo de lo que te marcan en un personaje. Entonces, lo estudias, lo analizas, lo preparas, te grabas, lo presentas y te dicen, mira, cámbiale esto, cámbiale lo de acá, y así vas jugando. Entonces, si hay una preparación de por medio desde cómo habla, cómo se expresa, las palabras que usa, la dinámica visual, que es cómo se ve el personaje, ¿no? Es cómo se ve el tipo de ropa que usa, los dejos, las mañas. Entonces son todas esas cosas con las cuales tienen que diferenciarse de un personaje de otro. Entonces, en el día a día contamos con un sinnúmero de personas que te rodean o que las Claro, conozcas o no las conozcas, pero son muy características y tienen cositas que te pueden funcionar para un personaje. Entonces, de ahí las vas sacando. Y según también lo que te van marcando los directores o el personaje que te va llegando, pues tú vas armando tu propio personaje y tú decides cómo lo quieres presentar y si lo aprueban bien y si no, pues lo vas moldeando y todo. Pero sí hay que prepararse, no es simplemente de decir, ah, hoy voy a ser un ladrón, pero ¿qué tipo de ladrón eres? ¿Eres un ladrón sumiso? ¿Eres un ladrón viejito? ¿Eres un ladrón con Alzheimer? O sea, es como jugar un poco con cosas que ocurren. Entonces tienes que estudiar y tienes que prepararlo, como todo en la vida. claro. Según el medio artístico también, ¿cuáles serían las tres cosas básicas para hacer una buena interpretación? Primero, saberte tus líneas, tienes que saberte tus textos. Para cualquier personaje tienes que dominar quién eres, qué es lo que dices, cómo lo dices y por qué lo dices. Entonces, ahí está la tarea escénica del personaje. Cualquiera que sea un enano, sea un niño, sea una bruja, sea lo que sea, tienes que entender los pasos de qué es lo que quiere el personaje, por qué lo quiere, para qué lo quiere, cómo lo quiere y qué es lo que quiere. Entonces, esa es la tarea escénica de cada personaje. ¿Cuál fue tu papel favorito para para protagonizarlo? De los que Pero has ¿de qué hecho. hablamos? ¿De teatro o en televisión? Eh, en teatro. En teatro tengo varios. Clotilde
que es una bruja, que es mi favorita, Cleotilde, y Matilde, que es una obra que hago con Ney Calderón. Cleotilde me la gozo y me la paso increíble, y Cleotilde es mi bruja. No sale mi alter ego, no es lo que puede jugar a ser y todo, ¿no? Cleotilde Claro. en ese ámbito cómico. Y en el ámbito dramático estuve en un musical el año pasado en Quito, que se llama Chicago el Musical, y aquí hice de Billy Flynn, y soy el primer Billy Flynn ecuatoriano. Entonces, Ya. eso me marcó muchísimo. Es que han habido muchos, cada personaje tiene su característica, cada personaje tiene su momento. Entonces, mientras estoy haciendo un personaje en teatro o en televisión, me lo disfruto y me gusta mucho lo que estoy haciendo. Entonces, mientras dure ese proceso, va a ser mi personaje favorito de ese momento, ¿no? De ahí Claro. el que viene será el favorito de ese momento, pero sí, son como los que en el ámbito cómico, La Bruja, y en el ámbito dramático, Billy Flynn, en el musical. Y en televisión, ahora estoy disfrutando muchísimo a Beto Bentancourt, entonces, pues súper bien. Oh, ya. Súper interesante. ¿Cuál sería, cuáles son tus actores favoritos y cuál de ellos te impulsó a seguir tu sueño de actuar? Chespirito. Chespirito definitivamente porque crecí con Chespirito como casi media Latinoamérica, ¿no? Entonces Chespirito marcó para mí, de hecho los sketches que yo hacía en casa con mis hermanos y toda la cuestión era el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Entonces Chespirito marcó mucho sobre mí, sobre el teatro, sobre jugar a ser diferentes personajes, ¿no? Ahí tenemos a Chespirito haciendo el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, del Chompiras, del Chifladito, de Chaparrón Bonaparte, bueno, de todos estos. Entonces, él marca realmente una tendencia a jugar a ser otras personalidades. Chespirito es a quien me marcó, en lo particular. De que me haya impulsado o no, en realidad, como te digo, eso depende de cada quien. Yo decidí que eso es lo que yo quería hacer. Yo decidí que eso es lo que yo quería hacer, entonces dije, esto es. Oh, ya. ¿Cómo definirías con tus palabras a un buen actor? Un buen actor. Oye, es una muy buena pregunta. Con mis palabras, una persona que pueda dejar su ego en su casa, que pueda dejar el ego en otros lados, que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que sirva como catapulta para un personaje, que preste su cuerpo, que preste su voz, que preste su mente, su psiquis para el personaje que le toca interpretar, que no tenga peros, que entregue todo en escenario, que entregue alma, que entregue corazón en lo que está haciendo, que sea muy respetuoso del público, que sea muy disciplinado, que sea muy organizado. Eso yo creo que tiene un buen actor, que tiene que ser muy disciplinado y muy respetuoso de lo que está haciendo. Y como última pregunta por el momento, ¿para ser actor se necesita talento? ¿Y crees que lo tienes? Pues sí, si no, ¿cómo? O sea, si no creía que tengo el talento, ¿para qué desgasto en prepararme y formarme? Ojo, hay gente que, porque todos tenemos el don innato y el don adquirido, ¿no? La gente que Claro. nace con este don de poder jugar a ser otra persona, o en cualquier ámbito, ¿no? Y el don adquirido, que es el que lo aprendes en la vida. Entonces, depende cómo lo desarrolles y cómo te prepares. Puede ser lo que tú quieras ser, el mejor arquitecto, el mejor abogado, el mejor actor, pero depende mucho de la gana y el empeño que tú le pongas. Si realmente sientes que es tu convicción, porque también hay gente que te dice, no, yo siento que soy un buen actor, pero resulta que no eres un buen actor, o no eres un buen arquitecto, o no eres un buen odontólogo, y a lo mejor te toca aprender a querer hacer otra cosa. Entonces yo creo que depende mucho de las ganas que tú le pongas. Puedes tener el talento, pero tienes que trabajarlo. Como todo en la vida, tienes que prepararte, tienes que formarte, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que practicar para lograr ser lo que tú quieras ser. Entonces, pues sí, puede ser lo que tú quieras hacer, pero si no tienes esa convicción y lo que quieres es simplemente ser famoso en este caso, mejor entonces dedícate a hacer otra cosa, porque de eso no se trata. Claro. Ahí creo que me contestaste la otra pregunta que nos habían puesto. ¿El actor nace o se hace? Tenemos el don para hacer lo que tú quieras hacer. Y no hablemos de actores, hablemos de cualquier profesión. Yo pude haber sido odontólogo, pero nunca quise ejercer. Entonces nunca ejercí. Si hubiese sido odontólogo, hubiese seguido con la tradición de ser odontólogo, entonces estuviera en mi consultorio, pero sin ningún paciente, porque no es mi pasión y no es mi vocación. Entonces, ¿de qué me vale tener un título si no lo voy a ejercer, no lo voy a aplicar?
Entonces tuve que hacer lo que realmente quería hacer. Y entonces, pues sí, ahí está. Entonces, pues te digo, depende mucho de lo que tú quieras hacer y cómo te prepares. Y tienes que prepararte y formarte. Tienes que ser muy respetuoso de cualquier profesión, de cualquier cosa que tú quieras hacer. Tienes que ser muy disciplinado, porque eso influye muchísimo. Eso se agradece. Se agradece cuando uno respeta la carrera en el oficio que sea. Entonces, ya te digo, no es solamente el ser actor o el ser, es en la profesión o el oficio que tú quieras hacerlo, tienes que ser el mejor. Y para eso tienes que prepararte, tienes que formarte, tienes que estudiar y tienes que dar lo mejor de ti. O sea, entonces, ¿qué recomendarías a la mayoría de las personas que quisieran ser actores o en este caso, o sea, que estudien, que se preparen? Siempre, O es sea, que como para una cualquier cosa en recomendación. la vida, para cualquier cosa en la vida, puedes tener el talento, puedes tener las ganas, pero si no te preparas y no te formas, no avanzas, no creces, no evolucionas. Entonces, para cualquier profesión, para cualquier oficio, tienes que ser el mejor. Entonces, si quieres ser un mejor cerrajero y vas a tomar los mejores talleres de cerrajería, ¿no? Y a lo mejor moldeo las mejores llaves del mundo, pero soy eso, el mejor cerrajero del mundo. Entonces, si tienes que preparar, tienes que formarte y respetar tu profesión. Que nadie te diga que eres menos por otras profesiones. O sea, es lo que es. Bueno, hemos acabado un poco las de preguntas y vamos a hacer un pequeño jueguito. Jueguito, a ver, vamos. Sí, el juego se llama ¿Recuerdas qué? Y ¿Ya? consiste en que yo te voy a decir los proyectos donde tú has estado y me vas a contar alguna anécdota o experiencia, ya sea chistosa o que, que se te haya quedado y que de ella hayas aprendido. Ya, primero quiero saludar a Marcelo Herrera que me está diciendo, Fabo, salúdame. Marcelo, un fuerte abrazo. Sí, Ahí estamos. Un abrazote inmenso. Pero también que se tenemos- conectó Raúl Sánchez. Un abrazote hasta sí, Perú. Gran amigo, gran director, gran dramaturgo. Este, interesante. qué interesante ese juego. A ver, hola Gabo Gallardito, un Gallardo, abrazote. Oli, saludos. Bueno, ya, el juego, ya, una de las proyectos donde tú has estado es Dama Tapada. Ajá, la película. Ajá, la película. ¿Qué ¿Me preguntó qué recuerdas? fue de la dama tapada? Sí, qué Bueno, anécdota. a mí nunca me pasó nada raro, pero a muchos compañeros en el hospital donde grababan decían que habían voces, que escuchaban, fíjate, los sonidistas que están con sus audífonos y su boom acá y toda esa cuestión, decían que les pasaban cosas súper chistosas, no chistosas, porque eso no creo que sea chiste para nadie, pero que escuchaban voces o que escuchaban sonidos, o había el llanto de una niña en el hospital donde grababan, fíjate. Entonces iban a ver quién era o qué es lo que pasaba y no había nadie. Entonces, ¿cómo justificaban el que escuchaban por micrófono el llanto de una niña en un Claro. hospital? Entonces les dio un pánico terrible. O cuando grabamos una escena también del exorcismo, me acuerdo que se nos fue la luz. Y todos nos quedamos así Ya, de, ¿no? O sea, como esas anécdotas que son pueden ser coincidencia, ¿no? Pero cuando estás trabajando en una historia como esta, que tiene mucho suspenso, mucho misterio, y que te pasen ese tipo de cosas, se prestan como para, ¿no? Sospechar y decir si será, ¿no? O sea, como muy sobrenatural todo el tema, ¿no? Pero en lo particular a mí no me pasó nunca nada raro, pero fue muy divertido poder hacer la dama tapada. Estaba a la par haciendo justamente las brujas, entonces terminaba de ser un cura para irme a caracterizar como bruja, para hacer teatro, entonces eso, digamos, puede ser una anécdota muy interesante, ¿no? Como de ser un curita, todo muy formalito acá, pasaba a ser una bruja. a ver, otra de las que hayas. Cleotilde y Matilde, ¿recuerdas? Bueno, es que esas son las brujas más queridas del teatro. Tenemos ya 5 años haciéndolas y vamos a hacer una nueva temporada, ahora que estamos ya por grabar. Pero surge, como anécdota, te puedo contar que esta historia surge en Miami. Quien escribió esta historia fue una gran maestra mía y de muchos actores que solamente tú conoces. Entonces, ella escribió esta historia basándose en dos mujeres y hace esta historia y la presenta en Microteatro Miami, a la par con Microteatro Guayaquil. Entonces estuvimos tanto en Miami como en Guayaquil.
Y resulta que de pronto terminó la temporada, pero tal fue el éxito de acá de Guayaquil que ya llevamos 5 temporadas, 2 stand-ups y una obra grande. Entonces, las brujas llegaron para quedarse y bueno, ahí tienes, ¿no? Bajo la mano de Santiago Carpo, que aquí nos dirige, y las brujas tienen un público, tienen una historia y ahí están. Entonces eso es algo muy, muy bonito y muy divertido, poder hacer esas brujas que hacen reír a todo el mundo y que la gente las quiere. Ya, a ver. Sharon, la hechicera. ¿Qué pasa con Sharon Hechicera? ¿Una anécdota? Ya, ajá, ¿alguna anécdota que recuerdes? Bueno, cuando hubo una escena en la que me tocaba lanzarme al lodo porque el personaje de Virgilio estaba muy borracho y perseguía a Esperanza y a Edith, que de ese entonces, me tocó lanzarme literalmente a una poza porque el director, que es Peque Andino, quería que sea en un lugar muy amplio y que tenga que tenga el fango, ¿no? Y el lodo, porque el personaje marcaba esa decadencia, ¿no? De estar completamente en estado etílico y era como que en ese momento él tocaba fondo, ¿no? De perder a su familia, por lo mujeriego, por el alcohol y por todo eso. Entonces era como súper, súper fuerte. Y lo grabamos como a las 12 del día, una escena que duraba exactamente segundos. Y tardó muchísimo en armarse porque estaban todos los que eran mis hijos, que eran niños chiquitos, y había un lodazal inmenso que grabamos allá por Durán, mucho más allá. Entonces era cómo mantenías a todos estos niños quietos y que no se muevan. Era una escena muy dramática en la que tenía que llorar y lanzarme al lodo. Obviamente, al lanzarme al lodo no podía haber una repetición porque se te mancha la ropa y todo tal cual, ¿no? Entonces era una sola toma y la ensayamos tanto, hace un solazo, yo tenía que llorar y nada climáticamente favorecía. Y bueno, cuando empezamos a rodarle siempre la ocasión, me lanzo al lodo. Haz de cuenta que en el lodo habían larvas de mosquitos, ¿ya? Las veía. El olor fétido del agua emposada emanaba y con el solazo que hacía, pues trascendía mucho más. Y yo en eso tenía que acostarme y caerme y revolcarme. Me dio una alergia después de haber hecho esa escena, pero la escena quedó espectacular, quedó Wow. fabulosa, porque cuando me lanzaba, caí literalmente sobre esta poza que era súper grande y bueno, pues tragué el lodo, el agua, esa putrefacta y toda la cuestión, y me sirvió muchísimo para el personaje porque realmente estaba en completa decadencia. Y aparte sacar a la que hacía de Edith, que Elisa, que hacía de mi hija, sacarla del lodo, Ajá. cuando la sacaba, era tan profundo el lodo que los zapatos se le habían quedado en el lodo y no podía sacarla de lo que estaba ella empotrada en el lodo. Entonces, como no había manera de cortar la escena porque era una escena única, con llanto, con lodo, con todo, entonces Claro. fue muy complicada, pero la hicimos y quedó muy linda, o sea, fue algo completamente natural. Obviamente, después de que cortamos la escena, me dio una urticaria y me dio una alergia que no te puedo explicar. Tuve que tomar un antialérgico porque estaba todo enronchado y me tuve que bañar Ah, así con una tarrinita así en una casita su, porque no tenía ni agua, ¿no? Fue súper difícil. Pero claro. son gajes del oficio muy, muy bonitos y muy divertidos que los vives como personaje, de verdad que sí. Ya, Era un el saludo para, último. para mi tocayo Fabricio Gallardo, que está escribiendo, dice, no veo la Fabri hora de poder Gallardo. pasarme Hola. filosofando con mi pana Fabo. Un abrazo hasta Italia, él vive en Italia, gran amigo. Pronto estaremos filosofando, mi querido Fabri. La última. Beto Betancourt. Beto ¿Alguna Betancourt. anécdota? Eh, Anécdotas como tal, pues yo me sentía muy nervioso cuando me tocaba grabar con estos personajes que realmente son cronistas de fútbol, ¿no? Como Carlos Víctor Morales, como Fabián Gallardo, Pocho Hart, que estuvieron y vivieron toda esa época de la clasificación al Mundial con la selección. Entonces, al ellos llegar y dominaban los textos y se sabían absolutamente quiénes eran los jugadores, porque ese es su día a día. A mí me tocó la parte más difícil porque aparte mi personaje maneja prosa, maneja versos, maneja metáforas, Claro. y yo no podía cambiarle nada, no podía improvisar, entonces tenía que aprenderme todo al pie de la letra y me ponía muy, muy nervioso, pero ahí la saqué. Digamos que fue muy difícil el personaje, digamos, me tocó un personaje súper difícil, pero lo fui disfrutando y lo fui sacando. Entonces presenté esta versión de Beto Bentancourt, que gracias a Dios a la gente le ha gustado muchísimo y que están ahí. Entonces,
todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje. Y con Beto me divertí, aparte con mis compañeros en escena que eran Jocelyn, Santiago, entonces son muy profesionales, muy respetuosos, muy disciplinados. Entonces es un agasajo trabajar con gente así que te ayude y que te colabore. Entonces, pues la pasamos muy bonito. Pero creo que, como anécdota, lo más difícil fue aprenderme todos esos textos que tengo yo en los partidos, en las narraciones de los partidos. Eso fue lo más difícil. Uh-huh. Bueno, del jueguito se acabó porque pero vamos con los saluditos y a ver si hay alguna otra pregunta. Ajá. Vamos, porque tengo que seguir ensayando. Me están esperando mis amigos ahí. ¿Dónde está? Marcelo Herrera, un saludito. Dice, a mí me encantó el personaje de Beto demasiado. Gabo, ahora sí que se lance un poema. No, por favor, no me pidan poemas porque me metieron un estrés para mí era sufrimiento en eso. De verdad que me la sufrí, pero hice mío el personaje, que es lo importante. Pero sí fue complicado. Sí. Digo, todo es un proceso, ¿no? Claro, todo es un proceso. Yo, Javi, dice Virgilio, un gran papel. Más saludos para Kakarot. Y dice, saludos, Fabo, se están esas tertulias de insomnio. Ok, las tertulias de insomnio. Yo soy noctámbulo. Yo duermo súper tarde. Entonces, en realidad, es cuando yo converso o tengo más vida social a través de redes, es en la noche. Entonces, claro, la gente mientras está durmiendo, pues yo estoy completamente despierto. A eso se refiere mi queridísimo amigo yo, Javi. Ñaño de corazón, Marcelo, demasiado precioso, Fabo. Ahí dice Gallardo Teatro, dice Ñaño, que es un lindo personaje. Ajá. No, también tu personaje también es maravilloso. Ahí está con Caviera, hay figurita. Figurita. Uh-huh. Sí. O sea, a mí me encantan casi todos, pero los que más son mis favoritos son Figurita, Beto Betancourt, Marilyn y Santiago Carpio, que hace de Vicente Román. Ajá, de Vicente. Son mis favoritos. Sí. Vayan al teatro. En octubre estoy en temporada de teatro con Jocelyn Gallardo en Pop-Up, así que vayan a disfrutar de una temporada de Halloween. Vamos a tener una comedia, así es, que se llama Hay un cadáver en la refri. Entonces voy a estar con Marilyn en dos personajes completamente diferentes. Estrenamos en una semana y media. Vamos a estar de miércoles a sábados en Pop-Up Teatro Café, en una comedia, así que vayan para que se diviertan y se rían. ¿En cuál? ¿El de Urdesa o el de...? En el de Urdesa, que es el único que queda. Solamente queda el de Urdesa. Solamente queda en Urdesa. Ajá. Entonces, bueno, ahí estamos. Ahí estamos para que vayan a ver si les una cordial invitación. Justamente eso es lo que estamos ensayando ahorita. Y es lo que estamos ensayando. O sea, que te interrumpí. Claro. Te interrumpí entonces. Ajá, entonces puede... Sorry. Entonces, pero, no me dijiste. No, bueno, yo te había prometido que iba a estar de tal hora, pero bueno. Entonces es eso, así que eso es lo que viene ahorita más pronto y por ahí un par de sorpresas que ya van a ir descubriendo a la gente pues, que siga las redes. Quiero agradecerte, millón, Angie, por la invitación. No, a ti, también y de verdad gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo y por esta entrevista. No, claro, no, a ti, millón, gracias por la apertura y espero que también poder dar una entrevista a Yossi. Bueno, ya sabes, Yossi Gallardo. Anda al teatro y a todos sus seguidores que vayan al teatro a vernos. A partir del 8 de octubre hasta finales de octubre. Y las brujas que también ya se vienen. Así que síganos en las redes sociales para que la gente pueda disfrutar y ver más cositas. ¿Va? Muchísimas gracias, mi querido amigo Fabo, por la apertura. Nos hemos divertido millón. Ha sido una noche amena, una charla bonita. Y nada, sigan así. Los quiero y sí, te dejo para que sigas ensayando. Y nada. Este es el ensayo.
Ali. Pero bueno, gracias, querida. Nos vemos prontísimo, ¿ya? Te mando un abrazote inmenso. Ya, igualmente, una foto de capture para hacer. Tú hazla. Ya, ok. Ya, millón gracias, en serio, querido Fabo. Dale. Cuídate y los veo pronto. Vayan al teatro. Un besote inmenso. Bye. Igualmente. Bye. Bueno, mis queridos amigos, esto fue todo. Espero se hayan divertido y ya saben, hoy fue el último live de esta primera temporada, pero no se preocupen porque en octubre se viene la segunda temporada de Conversando de Teatro con Angie, así que con nuevos invitados. Así que los quiero muchísimo y con esto me despido. Bye. Chao. A todos. Hola F. Sánchez que recién se unió. Oli. Hola Arturo Camposano, hola Julio Jara, hola Linza Minet, hola Marcelo. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este último live. Así que me despido. Millón gracias, los quiero muchísimo y gracias por siempre conectarse con en mi programa Conversando de Teatro con Angie. Bye.